Saludos cordiales, queridos estudiantes de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase número 8 de la asignatura Aprendizaje de la Lengua y la Literatura del quinto semestre de esta carrera. Vamos a iniciar el día de hoy con este video que suple la clase síncrona. No podremos tener debido a los cortes energéticos. El día de hoy tenemos planeada esta agenda de saludo, bienvenida, presentación de la clase. Y hoy hablaremos sobre los organizadores gráficos y la importancia en el proceso educativo como parte de el proceso mental que los niños deben seguir para aprender a sintetizar sus ideas y los textos que leen, sobre todo en la asignatura Lengua y Literatura, ¿no? Ustedes están aprendiendo algunas técnicas, estrategias, funciones, actividades y roles que deben asumir cuando enseñan en un aula de educación básica. En ese sentido, hoy hablaremos sobre los organizadores gráficos. Luego veremos algunas indicaciones generales de actividades del tema 4 y realizaremos un agradecimiento y despedida. En el transcurso de la revisión de las actividades, pues también abordaremos un poco el recordatorio sobre em, la sumativa 1 que ya deben estar realizando. A este momento ustedes deben ya tener organizadas algunas cositas que revisaremos en el transcurso de la clase, ¿no? Hoy he tenido la oportunidad de encontrar esta frase que nos habla sobre la brevedad en los razonamientos, ¿no? Por supuesto, es una frase extraída de uno de los libros de literatura más famosos del mundo. Y nos dice Sancho, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Nos habla sobre las intervenciones que a veces hacemos y la pertinencia de estas intervenciones cuando estamos frente a un público. Entonces es importante aprender a decir mucho con pocas palabras. Y claro, esta frase es pertinente para la clase del día de hoy. Así que, chicos, como docentes, es importante aprender a sintetizar, aprender a extraer ideas principales de un texto, a extraer la esencia de un texto para poderla compartir con nuestros estudiantes. No significa que no le acerquemos al estudiante a la totalidad de un texto, porque es importante que ellos conozcan todo el contexto, el macro, pero también es importante que nosotros, cuando estamos con niños, niñas y adolescentes, les enseñemos a extraer lo principal y les enseñemos a sintetizar, ya sea en forma escrita o en forma hablada de la lengua para que ellos puedan razonar de manera pertinente con pocas palabras frente a un público. ¿Sí? Entonces, el objetivo de hoy es reconocer los organizadores gráficos más pertinentes al contexto educativo a través de la visualización de ejemplos y la práctica frecuente. Si bien es cierto, existen una infinidad de organizadores gráficos cuando nosotros nos adentramos en la academia, y ustedes habrán ya podido experimentar con algunos en las distintas asignaturas y habrán podido usarlos dependiendo de los temas y las funciones que cada profesor le haya solicitado, y ya habrá recibido retroalimentaciones de organizadores gráficos. Pues sí es importante también que conozcamos un poco la teoría, y también un poco para qué sirven, de dónde vienen estos organizadores gráficos, y que tengamos en mente siempre eh, cuáles son más pertinentes en diferentes temáticas. ¿Por qué razón? Porque usted va a enseñar a los niños a usar organizadores gráficos. Y para enseñarles a usarlo, pues usted eh, necesita poder realizarlos correctamente, ¿no? Me perdonan un ratito aquí, estoy teniendo una falla con la diapositiva, aquí está. Ok, entonces vamos a empezar con esta infografía
que nos habla un poco de la teoría de lo que son los organizadores gráficos, ¿no? Entonces, miren, aquí la teoría nos indica que son representaciones visuales de conocimiento que presentan la información rescatando aspectos importantes de un concepto o de una materia dentro de un esquema usando etiquetas. Esto significa que voy a retirar de un texto macro lo más importante, voy a extraerlo, no a retirarlo, a extraerlo y a colocarlo de manera organizada en diferentes tipos de representaciones visuales. Em, Al hablar de etiquetas, estamos hablando de palabras que representan la mayoría de un texto, ¿no? Estos organizadores gráficos pueden ser conceptuales, es decir, que dentro de un organizador yo puedo representar el concepto de algo, de cualquier temática. Puedo representar un orden jerárquico, puedo representar un ciclo, puedo representar una secuencia, puedo representar una línea de cualquier organización, de cualquier temática, puedo representar la causa, el efecto, puedo comparar o puedo hacerlo de manera radial. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a ser un organizador gráfico, debo tener claro que mi estudiante va a adquirir ciertas ventajas, porque primero va a promover la creatividad del estudiante, porque no solamente podemos basarnos en los ya existentes. Hay veces que, y dependiendo el trabajo que ya hemos hecho previamente sobre enseñarles, sintetizar, extraer ideas principales y demás. Hay veces que este trabajo nos puede servir ya para que el estudiante realice sus propios organizadores gráficos, es decir, que etiquete ideas principales, que sepa dónde poner palabras de resumen para que él mismo pueda acordarse y estudiar con su propio organizador gráfico. Es un poco lo que nos pasa a los adultos, ¿no? No siempre vamos a hacer un mapa conceptual perfecto como nos manda la teoría porque lo hacemos a nuestro estilo y nos sirve a nosotros para nuestro estudio autónomo. Sin embargo, cuando enseñamos esto a los estudiantes, debemos enseñar a hacerlo bien y después, con el paso de los años y la experiencia que ellos tengan en la creación de los mismos, podrán adaptarlo a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros como docentes sepamos muy bien cómo son los organizadores gráficos para poder enseñar, ¿sí? Entonces, otra de las ventajas con los organizadores gráficos es que podemos aplicarlos de manera individual, es decir, que ellos lo creen, o podemos aplicarlo en colectivo, es decir, en trabajos colaborativos, en que los estudiantes pongan todas sus habilidades, que por cierto son diferentes, en la creación de organizadores gráficos. Entonces un estudiante dirá, yo pienso que esto debe ir por aquí, aquí añadamos esto, y entonces vamos fomentando el trabajo en equipo, ¿sí? Además de la creatividad. Además, hay que acordarnos que estos organizadores gráficos nos sirven cuando nosotros queremos que los estudiantes memoricen algo o lo tengan muy presente, porque primero va a tener poco contenido, va a ser el contenido esencial, y los estudiantes al absorberlo a través del sentido de la vista, lo van a tener más presente, porque van a acercarse a otra forma de visualizar los objetivos que solo a través del texto macro, ¿sí? Entonces, por supuesto, los organizadores gráficos nos sirven muchísimo como apoyo visual para una presentación. Recordemos que en educación básica nosotros tenemos destrezas dentro del currículo que nos hablan primero sobre síntesis y resumen, ¿no? Entonces, ya perfecto, nos calza un organizador gráfico. Además, tenemos otro tipo de destrezas que nos hablan sobre em, el poder exponer, el poder hacer un debate, el poder hacer un círculo de estudios, un círculo de discusión. Y para todo eso es espectacular el uso de organizadores gráficos para organizar la información y para presentarla al público. ¿Ok? Bueno, y no les voy a decir que es perfecto y nadie y no tiene desventajas. Claro que las tiene. Por ejemplo,
para ser un organizador gráfico se requiere bastante tiempo, ¿no? Entonces, como profesor, profesora en la hora de lengua y literatura, no es que en una hora usted va a enseñar a ser un organizador gráfico. Esta es una tarea que ojalá y qué bueno para los profesores de educación básica es un poco más sencilla porque se puede transversalizar a otras áreas del conocimiento. Entonces, ok, yo voy a enseñarles la base de cómo hacer un mapa conceptual en la asignatura de ciencias naturales mientras sintetizamos el texto sobre los animales vertebrados. Pero estoy trabajando una asignatura, la síntesis, perdón, una habilidad, la síntesis y una destreza que quizá luego me toque en lengua y literatura, que es la de resumir, la de inferir, la de extraer ideas principales, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno del profesor de educación básica. Sin embargo, sí lleva bastante tiempo la enseñanza de organizadores gráficos. Por eso lo ideal es que todo profesor de educación básica enseñe o refuerce el uso de estos organizadores en todos los años, ¿no? Entonces ya ves, por ejemplo, una profesora de segundo de básica enseñando de manera muy simple un mapa conceptual para separar, qué sé yo, figuras geométricas con sus características y los niños van acercándose a este organizador gráfico. Entonces, en tercero de básica, la profesora quizá lo refuerza y quizá implementa su uso con más frecuencia. Y entonces los niños al llegar a quinto, a sexto de básica, dominan lo que es un mapa conceptual. Sin embargo, no pasa así. A veces en los grados más pequeños los profesores no lo implementan o no lo enseñan, quizá porque dicen tiene un nivel de dificultad más amplio, más difícil que para los niños más grandes. Y bueno, sí podemos trabajarlo. Entonces, por favor, llevar esto en mente porque lleva tiempo. Si yo en el séptimo de básica recién le acerco al niño a lo que es un mapa conceptual, es más complicado, ¿no? Porque no conocen el esquema, su funcionalidad y demás. También a veces hacemos un mal manejo de la información antes de hacer el organizador gráfico. Esto pasa mucho con profesionales y también con niños pequeños cuando pensamos que el hacer un organizador gráfico nos va a ahorrar tiempo. Claro que nos ahorra tiempo para estudiar luego o para presentar una información ante el público, pero para hacerlo, para crearlo, se invierte igual o mayor cantidad de tiempo de la que invertiríamos si es que no lo hiciéramos. ¿A qué me refiero? A que tengo que leer el texto completo. No me puedo saltar partes y no puedo decir voy a leer este párrafo, de aquí saco estas ideas y lo copio. No funciona así. Necesito leer el texto completo y entender qué tipo de organizador gráfico es más pertinente para esa información, elegir el organizador gráfico, resaltar o subrayar ideas principales, ordenarlas en borrador de manera jerárquica, a ver si funciona y si cuando yo leo el organizador gráfico y lo trato de explicar, se ha captado la idea central del texto y no se pierde ninguna información valiosa por un lado y tampoco se tergiversa la información. Entonces, cuando yo no hago un buen uso de la información, pues caigo en esta desventaja, ¿no? Es un mal manejo de la información y pues es un organizador gráfico erróneo que no me va a ayudar a estudiar en futuras ocasiones ni a presentar al público. También a veces hacemos una mala elección de organizador gráfico y aquí hay que tomar en cuenta algo. No todos los organizadores gráficos sirven para lo mismo. Hay organizadores gráficos que me sirven para jerarquizar, otros para comparar, otros para mostrar una secuencia, etcétera. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos varios de ellos para elegir el más adecuado y el más pertinente de acuerdo al texto que queremos resumir. Y también falta de conocimiento sobre el tema que se desea tratar en el organizador gráfico, porque yo no puedo hacer un organizador gráfico de algo que no sé absolutamente nada. Entonces es necesario leer la información, entender la información y si es necesario buscar información alternativa para dominarla y ahí sí poder hacer el organizador gráfico. Porque si yo no sé, por ejemplo, el vocabulario específico de un tema,
No sé si el listado que me presenta el tema son características, son ejemplos. Entonces necesito comprender el tema para poder organizar la información. Algunos ejemplos de organizadores gráficos son, por ejemplo, cuadros sinópticos, diagramas de Venn, diagramas de flujos, mapas de ideas, mapas conceptuales, espinas de pescado y demás, ¿no? Entonces vamos a ampliar esta información en en el siguiente apartado. Pero sí es importante que usted en este momento, si desea, pueda poner una pausa al video y pueda revisar en internet, puede ser, qué tipos de organizadores gráficos son los más usados en el nivel educativo, de educación básica, ¿sí? Entonces, retomamos em, la definición, ¿sí? Son técnicas activas de aprendizaje que nos sirven para representar conceptos, jerarquías, comparaciones en esquemas visuales, ¿sí? Representan una estructura de significados, una estructura de características, y esta construcción involucra habilidades como ordenamiento, como comparación, clasificación, que son necesarias para representar estas habilidades dentro del organizador, ¿no? Describen relaciones entre los conceptos y pueden dar cuenta de la comprensión de los mismos y de los datos involucrados en los mismos a medida que lo voy creando. ¿Sí? Entonces, esos son los organizadores gráficos. Ahora, ay, perdón. Ahora, ¿qué tipos de organizadores gráficos? Déjeme retirar la barrita de tareas. Son los más utilizados en el contexto educativo. Primero tenemos el más usado, que es el mapa conceptual. Pero usted va a encontrar que hay muchos errores al usarlo, ¿no? Entonces, un mapa conceptual tiene un tema central y tiene estas líneas y tiene palabras que son conectores. Tiene subtemas, tiene palabras que son conectores y líneas y tiene elementos específicos. Entonces, por ejemplo, usted va a encontrarse un tema central, no tengo el ejemplo aquí, va a encontrarse un tema central que nos diga, por ejemplo, los animales, y va a encontrarse un conector que diga son, y acá va a encontrarse un se clasifican. Y en el son usted va a encontrar una idea central del concepto, seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, o luego puede salir otro cuadrito que diga ciclo vital, ¿no? Conectores se clasifican en, y de aquí pueden salir dos temas, vertebrados o invertebrados, y solo desarrollar el de vertebrados si es lo que me interesa. Y en ese sentido voy avanzando mi mapa conceptual. Este organizador gráfico conceptual me sirve cuando yo estoy tratando de organizar y jerarquizar información variada. Generalmente cuando yo tengo temas macro, en donde yo debo decir la definición, las características, la clasificación, ejemplos, dibujos, ¿sí? Entonces yo puedo usar mapas conceptuales. ¿Cuándo lo utilizamos mal? Cuando yo no hago las líneas de enlace ni los conectores. Ahí es otro tipo de organizador y nosotros erróneamente le llamamos mapa conceptual, ¿sí? También tenemos un mentefacto, que es otro tipo de organizador gráfico que está estructurado por cuatro operaciones intelectuales superiores. Entonces, cuando nosotros enseñamos ya por ahí en el cuarto, quinto, sexto de básica a hacer mentefacto a los estudiantes, estamos trabajando la habilidad de extraer ideas supraordinadas, de extraer exclusiones, de extraer isoordinadas e infraordinadas. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar el concepto, ¿sí? Y vamos a trabajar primero la idea supraordinada. Usted me dirá, profe, ¿y esto por qué es importante? Cuando usted hace su tesis de grado, en 4 semestres, va a darse cuenta qué importante es saber cuál es
el macro de cualquier temática, ¿no? Entonces, si yo voy a hablar sobre el tema de los animales, del macro, la subordinada va a ser seres vivos, ¿no? Entonces, siempre necesito llevarle al estudiante a pensar qué es lo más grande de esto, ¿sí? Es una clase que contiene por completo a la otra y se refiere a una clase de proporción que contiene por completo a otras más pequeñas, ¿no? Entonces, si yo pongo seres vivos como macro, voy a desprender de ahí los animales, pero también se van a desprender de ahí las plantas y los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo poner esa como supraordinada exclusiones y yo le enseño al estudiante a decir qué no es, qué no son los animales, pero sí pertenecen a la supraordinada, ¿sí? Entonces no es que voy a decir no es un zapato, ¿sí? em, Se refiere a que se excluyen mutuamente y se niegan nexos entre dos clases de proposiciones adyacentes. Al estudiante se le facilita oponer ideas entre sí para que aprenda a hacer este proceso mental, estabilidad cognitiva de las exclusiones. Entonces aquí voy a poner no es, por ejemplo, una planta, ¿sí? Sin salirse de la supraordinada, es una exclusión, ¿sí? Las disordenadas, en cambio, establecen una correspondencia no total y se asocia con la operación de nexos entre clases adyacentes, es decir, establece correspondencia no total, resalta relaciones y nexos entre proposiciones adyacentes y vincula ideas entre sí. Las proposiciones preceden a los conceptos y permiten estructurarlos. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner el ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene las mismas funciones, las mismas características de los animales con una excepción, que es el raciocinio. Sí, el raciocinio nos lleva al habla, nos lleva a la manipulación y a través de la evolución el ser humano logra establecer una línea de quiebre entre lo que es un animal y el ser humano, ¿sí? Sin embargo, sí tiene características similares. Y la infraordinada, yo voy a colocar qué contiene este concepto de los animales, ¿no? Entonces, varias subclases de una clase. Aquí puedo poner, según el orden que aparecen evolutivamente en la literatura sobre el tema, ¿sí? Y puedo poner conceptos, categorías, precategorías e ir abriendo hacia abajo como más o menos como un mapa conceptual, sin necesidad de que así sea. Voy a poner todos los aspectos que puedan ser contenidos dentro de este concepto macro. Y aquí viene, por ejemplo, animales, y puedo poner la definición, puedo poner los vertebrados, los invertebrados, puedo abrir de los vertebrados las cinco subclases y demás, ¿no? Entonces, este es un organizador gráfico bastante complicado en el sentido de que usa cuatro habilidades cognitivas de orden superior. Entonces, para esto, primero el profesor debe tener clarísimo esto y segundo, debe hacer varios ensayos con los estudiantes y tercero, debe ser un tema que sea pertinente para el uso de este organizador gráfico, porque si yo estoy teniendo un tema que está complicado encontrar un macro, que está complicado encontrar una exclusión y una exclusión y también de la... ¿qué? Las infraordinadas, no podemos usar nosotros este organizador porque nos vamos a complicar y porque es imposible si yo eh, no tengo un macro. Bueno, pienso que siempre hay un macro, ¿no? Pero si yo no tengo los otros aspectos o el macro no es tan pertinente para mi clase, es mejor buscar otro tipo de organizador, ¿sí? Entonces ahí tenemos el mapa de ideas o mapa mental que generalmente nos sirve casi para todas las temáticas, aunque algunas son más pertinentes con otros organizadores. Entonces, ¿a qué me refiero? A que yo tengo la idea, ¿sí? Tengo la idea principal o la idea de lo que voy a hablar. eh, Ay, perdón. Mm, y de repente aquí yo empiezo a soltar mis ideas que me hablan
sobre este tema, ¿sí? Aquí es una red no lineal de ideas, no jerarquiza la información, usa mucho recurso visual, es decir, muchos colores, muchos gráficos, y yo puedo decir varias ideas de lo que estoy hablando. Tiene distintas estructuras, puede ser así como el de la derecha, así como el de la izquierda. Algunas le llaman sol de ideas, luna de ideas. Alguna vez yo hice una aurora boreal de ideas, porque yo puedo soltar mis ideas y tratar de que se entrelacen unas con otras sin necesidad de jerarquizarlas, ¿ok? Entonces, este organizador gráfico nos sirve, sí, nos sirve para diferentes actividades y la mayor parte de contenido textual que debemos organizar. Sin embargo, no hay que abusar de este organizador porque también es necesario enseñarles a los niños jerarquizar, orden y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo otra idea de esta mental. Tenemos este otro diagrama causa-efecto, que también es conocido como el diagrama Ishikawa, que es por el apellido de su creador. ¿Sí? Este también es conocido como espina de pescado, por la forma similar al esqueleto de un pez. Algunas maestras o maestros en educación básica, de hecho, dibujan la silueta del pez, ¿no? Para hacerlo un poco más visual para los niños. Y esto es importantísimo porque me enseña o me ayuda a fortalecer esta relación, esta operación cognitiva de orden superior, que es la relación causa-efecto, es decir, esto me pasó, pero me pasó por esta razón. Entonces establezco la causa, establezco el efecto. Esto no solo es importante en el aprendizaje conceptual de alguna asignatura, sino también en la vida cotidiana, cuando las personas no tenemos claro que nos pasan las cosas porque hicimos algo mal o porque hicimos algo bien, pues tenemos nosotros en la punta de la lengua la palabra el destino, ¿no? Justo estaba con un señor de Uber el otro día y pasábamos bajo un puente peatonal y casi le atropellan a una señora que estaba cruzándose bajo el puente peatonal, teniendo el puente peatonal arriba y estaba bastante transitado el puente, no estaba ni oscuro, o sea, no era tipo como que arriba del puente están los delincuentes y por eso no suben, ¿no? Entonces la señora se asustó mucho, todos nos asustamos, casi le atropellan. Y el señor del Uber, en la sabiduría popular, decía, mire, está ahí el puente y no se sube, luego le atropellan y dicen el destino, le tenía que pasar. Y no, más que el destino es producto de las malas decisiones, ¿no? La señora decidió no subir casi digo al organizador gráfico, no subir al paso peatonal y pues casi tiene un accidente y no es el destino. Entonces, cada causa tiene un efecto y enseñar este proceso cognitivo a los niños lleva tiempo, pero también es de una riqueza fundamental para la vida. Entonces, está compuesto este organizador gráfico de líneas generalmente, en donde yo voy a colocar espinas mayores y espinas menores de acuerdo tipo a la complejidad de lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, miren, este es el esquema. Tengo aquí el efecto, es decir, lo que va a suceder, indudablemente. ¿Sí? Por ejemplo, en mi tema de los animales no me sirve este organizador gráfico. No hay ningún efecto. Este se utiliza cuando hay un problema. Entonces, yo puedo analizar el problema de el no uso de los cruces peatonales, ¿sí? Y los accidentes de tráfico. Entonces, el efecto va a ser los accidentes de tráfico por el no uso de los puentes peatonales. Y entonces tengo una causa. A ver, ¿cuál es la causa A? Desconocimiento del uso, ¿sí? ¿Cuál es la causa B? Em, Puede ser falta de cultura de las personas. Causa C, miedo a la delincuencia sobre los puentes peatonales. Y así voy buscando todas las causas. Y luego de esas causas, pues la subcausa, ¿no? Falta de conocimiento. Subcausa, ¿cuál podría ser? A escasa campaña publicitaria en el distrito metropolitano del uso de los puentes peatonales. Y otra subcausa puede ser escasa exposición
de las personas a las campañas de uso por falta de energía eléctrica, porque no pueden ver la tele y por eso no ven las propagandas, me estoy inventando, ¿no? Entonces, si yo le hago al estudiante realizar un análisis de esta manera y entender las causas que van a provocar ese problema y que al final el problema va a ser un accidente de tránsito, pues lo que consigo es que mi estudiante se ponga un poco más reflexivo sobre el uso de del puente peatonal y eventualmente mejora un poco las actitudes ciudadanas. Eso como ejemplo, ¿no? Pero si yo tengo un problema, por ejemplo, en clase, estoy tratando sobre el laicismo o estoy tratando sobre la crisis energética en el Ecuador y les hago este análisis, esto es riquísimo para la formación democrática y la política, ¿no? También tengo este organizador tipo telaraña, en donde yo tengo un título central y de esto voy desglosando algunas actividades, perdón, algunos conceptos necesarios para para la enseñanza de esta temática, ¿sí? Entonces, mire, tengo la caracterización, los temas, los escenarios, los cómics, en el tema título del cuento o en el tema del cuento, y voy sacando subtemas a manera de una telaraña, y cada uno de estos va a formar un organizador, un mini organizador dentro de la telaraña, ¿sí? También tengo. Ok, entonces les decía que otro organizador es el organigrama, que aquí se puede realizar una sinopsis o se puede realizar también llamado, ¿no? Sinopsis o esquema, en donde tengo un tema principal y luego yo voy a empezar a desagregar o a jerarquizar los temas más importantes. Generalmente un organigrama se hace para la organización empresarial o cuando yo estoy, por ejemplo, en el aula haciendo un modelo del esquema de las Naciones Unidas, o cuando necesito organizar de alguna manera una relación de jerarquía que puede ser vertical u horizontal entre los diversos componentes de la estructura de un tema, ¿sí? Entonces, este es otro organizador. Otro importantísimo es el árbol de problemas. Este árbol de problemas es similar al de la espina de pescado, con otra estructura, por supuesto, pero nos sirve para representar un problema principal y relacionar los efectos y las consecuencias. Entonces, este tiene un, un fondo de dibujo de árbol en el cual puedo colocar el problema principal en la raíz, perdón, en el tronco. En las raíces colocar las causas del problema y en las hojitas y en las ramas estarán los efectos o las consecuencias. Entonces tiene más o menos esta formación de aquí y me sirve, como les había colocado hace rato, el ejemplo didáctico del análisis del problema de los accidentes de tráfico por la falta de uso de pasos peatonales. Entonces, este organizador gráfico también, por ejemplo, le es de muchísima utilidad cuando usted está realizando su tesis, porque al analizar las causas y las consecuencias de un problema, que vendría a ser su tesis, ¿no? El problema, puede usted extraer de esas consecuencias los objetivos que tiene su trabajo de investigación. Entonces, claro, este ya es un organizador que tiene una intención más amplia, que es buscar los objetivos de una investigación. Tenemos este otro organizador gráfico que nos habla sobre la línea de tiempo. Este es de muchísima utilidad para el área de estudios sociales, por ejemplo, en la cual yo tengo que mostrar a los estudiantes un orden cronológico de los acontecimientos en la historia. Eh, y en este organizador gráfico se marcan los hitos más relevantes de cualquier tema que yo esté estudiando, por ejemplo, vida republicana, por ejemplo, revolución liberal, por ejemplo, revolución marxista, etcétera, ¿no? Entonces voy colocando los hitos más importantes con las fechas. No significa que no pueda usarlo en otro tipo de asignaturas, pero es un poco más pertinente usarla cuando yo tengo fechas, ¿no? Si es que estoy enseñando literatura también, por ejemplo, em,
y quiero mostrar las fechas de las distintas, de los distintos hitos literarios en Latinoamérica, pues ya tendré ahí un hito de el realismo mágico, otro hito, y así voy buscando las fechas para poder crear esta línea, ¿no? Aquí tengo un ejemplo en el área de estudios sociales, donde creo una línea de tiempo que resume la historia y la prehistoria. Entonces, esto es importantísimo para los estudiantes y los niños que muchas veces se preguntan, profe, ¿qué es el paleolítico, neolítico y en qué parte de la historia entra? Y entonces nosotros podemos enseñar a través de esta línea de tiempo que tenemos historia, que tenemos prehistoria y que la historia nace desde el inicio de la escritura y que los años desde el 2000, desde el año cero hasta el 2025 se cuentan desde el año cero, que en nuestro contexto, ojo, esto hay que aclararles a los estudiantes porque hay otras formas de contabilizar los años, ¿no? Entonces empieza desde el año cero en nuestro contexto, ¿sí? Y entonces con una línea de tiempo yo puedo resumir para los niños, niñas, esta información valiosa. Aquí les dejo una, un resumen de algunas herramientas tecnológicas en donde usted puede realizar organizadores, ¿sí? Para mapas conceptuales, mentefacto, árbol de problema, línea de tiempo. Aquí en línea de tiempo no veo el Padlet. El Padlet es importantísimo porque ya está vinculado con inteligencia artificial. Varios de ellos ya están vinculados con inteligencia artificial y usted solo coloca de pronto el tema central y el organizador le da ya la información sintetizada. Entonces, usted como profesor puede ayudarse de estas herramientas para crear sus recursos didácticos. No significa que no los tenga que revisar, ¿no? Ojo. Bueno, chicos, tenemos que realizar luego de este video. No se olvide de realizar el cuestionario de evidencia de que usted asistió a estas clases. Este cuestionario para los chicos que ven el video el lunes, es decir, de paralelo 1, va a estar activo hasta el miércoles. Y para los chicos de paralelo 2 que ven el video el martes, va a estar activo hasta el jueves, porque son 2 días después. ¿Ok? Entonces, en este punto también debo hacerles un recordatorio de la sumativa 1. Hasta ahora ya deben tener el grupo, ya deben haber elegido el líder, ya deben haber programado la primera reunión, como les sugerí en el video de explicación. Máximo debería ser hasta el 13 de diciembre. No me han enviado dudas en el paralelo 2. Me enviaron una duda, me parece que fue del paralelo 2, de si es que toman en cuenta el resumen para la división de las hojas. Entonces, sí, respondo a esa duda. El resumen deben tomarlo en cuenta. Es una parte importantísima del artículo académico porque en el resumen se sintetiza todo lo que contiene el artículo. Entonces, la persona que empieza la lectura en voz alta, con la lectura del resumen, le da a todo el público, es decir, a sus otros compañeros, un contexto de lo que se va a tratar el artículo. Entonces, el resumen debe estar tomado en cuenta en la repartición de hojas, gracias a la niña o niño que hizo esa pregunta en el paralelo 2. No he recibido más dudas y me preocupa un poco porque es un trabajo bastante práctico el que van a realizar. Y de pronto sí suelen surgir dudas, ¿no? Bueno, sí traté de ser bastante clara en la explicación del video anterior. Sin embargo, chicos, les recuerdo que ustedes tienen varias vías de comunicación conmigo. Pueden comunicarse a través de sus líderes de paralelo, las dudas, como en el caso de esta pregunta que me hicieron a través de Gladys. Pueden comunicarse directamente por correo electrónico si es un asunto personal. Pueden comunicarse también a través del foro, pregúntale al tutor o de la mensajería de la plataforma. Y también les recuerdo que los sábados de 7 de la mañana a 9 de la mañana tenemos todos los profes una sala de Teams abierta para las dudas, ¿no? Yo este sábado estuve esperando que alguien se conecte, que me diga, profe, tengo esta duda. Y pues nadie se conectó. O asumo que todo está claro o me da miedo asumir que no están haciendo. Como le dije en el video anterior, no se hace de un día para el otro el trabajo que les planteé. Tuvieron 17 días desde que lo planteé o ya les queda 11.
Entonces ya deberían tener esta repartición lista, planeada la primera reunión que máximo debe ser hasta el 13. Y después de esa primera reunión, empezar ya a hacer su trabajo máximo hasta el 18, que debería ser la segunda reunión. Porque en la segunda reunión deben leer grupalmente el trabajo de todos y em, hacer las correcciones pertinentes, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la sumativa uno. Aquí me falta la diapositiva de la tarea, que vamos a verla en vivo. Entonces, usted cuando esté ya en su plataforma, listo o lista para realizar su deber, ¿sí? Acuérdese que para hacer el deber usted debe revisar todo el... Ay, este es de la sumativa uno, ¿no? Aquí están ya, yo me imagino que ya descargaron, está toda la información. Para hacer los deberes, usted debe haber leído todo el material y revisado todo lo que tiene aquí, ¿no? Es su carrera universitaria, requiere esfuerzo, requiere inversión de tiempo, principalmente para aprender. Yo sé que ustedes tienen sus trabajos y que también la crisis energética nos está afectando. Miren, yo estoy grabando clases desde las 3 de la mañana, son 4:26, eh, pero nos toca ser bastante recursivos con el fin de no perjudicar el aprendizaje. En mi caso, el aprendizaje de ustedes y mi trabajo, ¿no? En el caso de ustedes también tienen que buscar la manera de ser recursivos con el fin de aprender y cumplir. Porque así es una carrera universitaria, ¿no? Es mucha inversión de tiempo y mucha inversión de conocimiento, de cerebro, de horas que son necesarias para que usted cumpla sus objetivos y se constituya en un profesor de calidad. Entonces, si la crisis energética le está perjudicando, descárguese el material cuando tenga luz y léalo cuando no tenga luz. O pues despiértese en las horas que haya luz y trate de aprovechar el tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted de tarea? Que A ver, usted tiene que realizar un ejercicio práctico sobre el uso de recursos de la importancia de los organizadores gráficos. Aquí usted va a revisar a profundidad todo el documento base de lectura del tema 4, el documento de tema 4 en el aula virtual, va a navegar por todos los espacios y va a completar la matriz. ¿Qué matriz? En el tema tarea 4 usted va a tener aquí un documento que está aquí en donde va a encontrar la matriz y va a completar esa matriz. Abajo de la matriz va a tener va a escribir una breve conclusión del ejercicio práctico que va a realizar y luego va a hacer un ensayo de 800 palabras sobre la importancia de los organizadores gráficos. Este, en el aprendizaje de lengua y literatura sobre todo, pero sí puede extenderse un poco al aprendizaje de todas las asignaturas, porque somos profesores de educación básica y generalmente transversalizamos, ¿no? Este tipo de enseñanzas. El ensayo, sobra decirles, pero debe contener introducción, desarrollo, conclusiones, referencias. Es un ensayo relativamente pequeño, de 800 palabras, así que le pido, por favor, sea bastante práctico. Los profesores hemos tenido una reunión sobre el tema de los ensayos de sus evaluaciones, ¿no? Yo misma propuse el revisar y rever esto por una conversación que tuvimos con el paralelo uno, alguna de las clases que sí podemos tener síncronas. Y bueno, se logró que desde la coordinación se puedan hacer ajustes. Sin embargo, tanto para los chicos de todos los semestres, a los profesores se nos dio la opción de dejar el ensayo o hacer las preguntas, el banco de preguntas de 60 preguntas, para que ustedes lo puedan resolver de acuerdo a la pertinencia de la asignatura. Mi asignatura es aprendizaje de la lengua y la literatura. Y por supuesto, la pertinencia de esta asignatura está en el desarrollo de las habilidades básicas de la lengua, que son hablar, leer, escribir y escuchar. Eso significa que yo necesito que ustedes hablen a través de videos que, bueno, están cubiertos con los videochats y también alguna otra tarea que les enviaré a grabarse, que escuchen
a sus compañeros y eso, por ejemplo, lo vamos a desarrollar en la sumativa uno porque estará en la grabación que me enviará, ¿sí? Que lea, porque por supuesto esta modalidad de estudios no puede llevarse a cabo sin que usted lea y analice y entienda las instrucciones, pero principalmente que escriban, ¿sí? Yo sí he tenido que hacer correcciones profundas en varios de y suena la alarma de despertar. He tenido que hacer varias correcciones profundas en ensayos y también en tareas sobre aspectos gramaticales, cohesión, coherencia textual, jerarquización de ideas, organización de conceptos, ortografía, puntuación, y eso me preocupa porque están en quinto semestre. Y me preocupa más porque es quinto semestre de la carrera docencia. Usted tiene que hablar, leer, escribir, escuchar de manera impecable, pero escribir todavía más porque es donde más se evidencia y donde quedan pruebas de su calidad docente o lo contrario, ¿sí? Entonces, en mi asignatura sí son pertinentes los ensayos en las evaluaciones. Usted en unidad 3 encontrará eh, alguna variedad en las instrucciones, sí, por supuesto, pero sí continuaremos escribiendo. Y también, y bueno, entonces chicos, en general, ustedes van a tener que seguir escribiendo en mi asignatura en algunos espacios porque es el lugar, es el momento, de acuerdo a su carrera, en el cual ustedes tienen que reforzar estas habilidades. No digo aprender, porque todos ustedes son bachilleres, se han graduado del colegio, sé que algunos tienen otra carrera, sé que algunos ya ejercen, entonces por eso van a reforzar todos sus conocimientos sobre escritura y oralidad en esta asignatura, como lo verse en el sílabo y en la caracterización de la asignatura, ¿no? Entonces, por si acaso, aún no se me ha presentado esta duda, pero hubiera querido que me pregunten a través de los espacios que ya les he mencionado. Sin embargo, me adelanto y les menciono esto, ¿no? Ustedes deben seguir escribiendo en algunos espacios de mi materia porque es lo pertinente, es la asignatura aprendizaje de lengua y literatura y la lengua española tiene esas cuatro habilidades que son necesarias en el desarrollo. Entonces, bueno, chicos, con eso agradecerles la atención, indicarles que en la siguiente semana, como estamos previos a la sumativa, yo necesito la interacción con ustedes am, por saber cómo les va con la sumativa. Entonces, la siguiente semana, aunque tenga cortes, voy a organizarme para irme a otra casa. No sé cómo ni a dónde, pero voy a organizarme para poder reunirme con ustedes de manera síncrona. Entonces, por favor, les pido también traten de organizarse para ver si nos vemos. Necesito al menos unos 3 miembros de cada grupo que se conecten. El lunes 16 hablo, el martes 17. Entonces, ya desde hoy, aunque haya cortes, ya voy a ver cómo me organizo, como les digo, para irme a otra casa donde coincida que no haya cortes. Lamentablemente, donde vivo no me coge la señal de datos y no puedo hacer las grabaciones con los datos. Entonces, perdón, las clases con los datos, porque sostiene para mensajes de texto. Audios no se me reproducen y menos sostener una sesión de Teams. Entonces, no es esa una posibilidad. Voy a organizarme, pero el lunes 16 nos vemos, sea como sea. Y yo le pido que por favor usted también trate de organizarse en la medida de que sea posible. No siempre es posible, no siempre hay cómo. La seguridad en las horas que tenemos clase también es delicada el tema de movilización, así que si es que le es posible, y puede, por ejemplo, tener datos para conectarse si es que se le va la luz o movilizarse a una casa cercana, pero de manera segura para asistir a las clases síncronas y poder interactuar un poco para conversar cómo le va con la evaluación,
pues me alegraré mucho. Pero si no es así, en todo caso, por favor, las dudas están en los espacios que les menciono. El sábado también voy a tener abierta la sala de 7 a 9, la sala de Teams. El enlace es el mismo de la vez anterior, está en la pestaña presentación. Por favor, comuníquese, sí, comuníquese conmigo, manifiésteme las dudas. Este impedimento y esta crisis energética no puede ser un escollo, no puede ser una traba en su aprendizaje. Así que depende de ustedes y de los profesores, en este caso de mí, mantener la comunicación para que logremos sacar este semestre de una manera adecuada. Eso, queridos chicos, les agradezco muchísimo y cualquier novedad estamos en contacto. Un abracito.